que este retrato fue tomado el año que se murió, entre 1930 y 31. Wow, está interesante. Miren ese fotógrafo. Qué chido, 1923. Wow, qué chido, man. También 23. Un orchestra, 1921. Miren este. Se siente grueso el papel, se siente como pesado. Qué chido, ¿no? No, yo pienso que ahí se cayó. Ahí ustedes me van a saber. Yo pienso que después del retrato se cayó ahí. Este folder dice 1968. Wow, ¿sí ven? Todos los guajolotes. Dice fotografiado para Dumont Televisión. Está interesante, man. Dice aquí que puede ordenar más copias por ese número. Como que pienso que a lo mejor la señora estaba en un orchestra o qué. June 48, junio 1948. Wow, un Oprah 1945. Colgate Comedy Hour, comerciales, a lo mejor, o no sé de qué será, pero es 1951. ¿Sabe qué? Yo pienso, casi estoy seguro que la señora era una actora o algo, un modelo o algo. Está interesante. Sunday News, mayo 1953. Wow. ...1928... Passion Play. Miren la estampa de 2 centavos. 1928. Qué interesante, man. Esta es la cosa que me gusta a mí, man. Encontrar cosas así que nunca he visto antes. Que, nunca sabe. Una persona, quizás era la única persona que se quedó con estos papeles de 1928. Con estos papeles de que cuando hicieron ese drama o lo que sea, lo que hicieron. Lo hace interesante, man, para mí. ...1923... ...1916... Man, ya tiene más... Este papel sobrevivió más de 100 años, man. That's crazy.
Qué chido, man. Qué chido, man. Me gusta todo esto. Y estos sí se ven que son originales, man. 1919. Ese es el mismo señor de aquel foto. Dicen que son de una orquesta, 1920. Cantora, bailadora y actora. Oh, damn. Pienso que ese señor dice dad. A lo mejor era su papá. Es el mismo señor. Que a lo mejor era famoso el señor. Wow. Miren el precio de este periódico, 2 centavos. 1931. Wow. Es de St. Louis. Qué chido, man. Qué chido, man. Si no les gusta esa clase de cosas, pues ahí perdonen, pero alguien bien dicho, alguien comentó una vez en una unidad que tenía vieja y alguien dijo es como abriendo una cápsula de tiempo. Y sí es verdad, man. Es qué interesante que teniendo retratos y cosas como de casi 100 años o a lo mejor hasta 100 años unos. Está bien interesante todo esto. Si la señora era actora, si era famosa, si era una actora famosa, ni sé lo que puede valer todo esto. Está bien interesante. Estoy feliz que compré la unidad ahorita, aunque no he mirado si el dinero ya me va a salir o no. Está interesante, me gusta mucho. Ahí duré bien mucho. Es más, estoy grabando 52 minutos y la mayoría de esos 52 minutos pienso que eran esos papeleos. Nomás para que sepan que sí, yo pienso que están chidos esos. Qué bien, man. Hacer jugo. No, miren, la troca bien vacía y yo apenas aquí entrando. Eso es bueno, cuando estoy durando mucho tiempo, la mayoría de las veces es porque es basura y estoy limpiando bien esta basura. O dos, está interesante y estoy chequeando la cosa bien porque puede valer buen dinero. Did you buy it? Yeah. You buy anything good? Yeah, it's pretty cool. It's older stuff, yeah. Right on. Yeah. How much you pay for it? $6.50? Yeah, you can sell it. Yeah, a lot of older stuff. It's kind of cool, you know? Yeah. What is that right there? That's a table. Really? That's bad, huh? That's like, I've never seen something like that before. Ahí alguien estaba pasando, es que estoy aquí en la mera entrada y estaban pasando. Hey, hey, ¿quién es ese? Ya saben. Alguien estaba pasando y me miraron con la pechera y dice, hey, ¿la compraste? Dije, sí, ¿cuánto? Ya le dije. Dice, wow, se mira como antigüedades. $87 pagaron por ese. Costaba $295. Oscar Petit, Oscar de la renta, y nunca lo usaron. Una gente tiene dinero de sobra, man. Ralph Lauren Collection. Ahí está otra vez el amigo. What? Miren, apenas voy leyendo esto. Dice que la señora dancer injured in act in Oklahoma, que se lastimó en Oklahoma y dice que mejor va a empezar a cantar. Está interesante todo esto, man. Voy a tener que agarrar más información de todo esto porque está interesante. Y nunca sabe, man, si de veras fue famosa la señora, teniendo retratos. Y es como siendo como si una persona famosa que ustedes conozcan
tener los retratos de ella que son originales, o de él o de ella. Si son originales, pueden costar buen dinero. So voy a tener que hacer mi tarea y averiguar quién era la persona, y el señor también, el señor que ha salido, que estaba en el orchestra. También voy a tener que averiguar quién era, y a ver cómo de famoso era o qué, y a ver en cuánto se están vendiendo sus retratos, si de veras si se están vendiendo. Está bien, está interesante. Estos son como para, pienso que son table runners para la mesa, me parece. También largos, ya. Son dos. Vamos a ver este retrato. St. Louis Pageant Choral Chorus, November 30th, 1920. Noviembre 30, 1920. Dice que es un coro. Esa persona lo tomó 1920. Ya está. No sé lo que valdrá eso. Está interesante, ¿no? 1920, casi ya que para el año que viene, 100 años. Está interesante. Pintados exclusivamente para Pier 1. Dice Italia. Ya está. Pier 1 también es cara la marca. Está ese. Dice 212. Oh, wow. Chequen eso. What? Son como ojos. Wow, eres son para ver. Qué chido, man. Por esto, mero. Me gustan comprar las unidades viejas. Y el polvo. No hay problema con el polvo, man. Ahí está el número. Qué chido, man. ¿Sí ven? ¿Quién sabe cuántos años tendrá esto? Qué chido, man. Es las cosas así es lo que me encanta encontrar, man. Aquí están nuestras raquetas, Prince, Wilson. Para las lámparas esas, a lo mejor. Oh, wow. Mira ese cristalito. Lo que está interesante de pinturas, que uno nunca sabe que unas pinturas cuál pintura cuesta mucho y cuál no. Yo no sé, unas personas sí saben. Una pintura hay pinturas sencillas así que uno nunca ni pensara que costarían y cuestan bien caras. Esa es la artista. No conozco, pero siempre con pinturas es importante chequearlas. En este negocio es muy importante chequear las pinturas porque nunca sabe. Porque nunca sabe cuáles son caras y cuáles no. Y esta persona me parece que tenía dinero. La voy a hacer para el lado y la voy a chequear. Wow, miren esa silla. Se ve chida, ¿no? Hay dos, hay tres. Wow, son tres. Pienso que son a lo mejor todo de un patio. ¿Y saben qué? Ya son las 5:30.
Ya me voy a tener que ir. Allá hay más cajas allá atrás. Man, tengo hasta mañana para limpiar todo esto. ¿Sí en este espejo bien grande? Man. Está interesante la cosa. Man, quería saber qué tiene este. ¿Saben qué? Voy a mover unas cajas nomás para ver qué tiene esto. Antes de irme, quería saber qué tenía esto. Oh, no tiene nada. Nah, pues. Aquí hay más cajas, cosas de patio, mucho furniture. Tengo como 15 minutos para poner eso para atrás y irme vacío. ¿Saben qué? Para decirles la verdad, pienso que esas cosas allá atrás, las cosas que se ven más viejas, pienso que los voy a llevar al remate de Alameda. Esos también, cuando los saque, si se ven viejos, lo voy a llevar también para Alameda. Y sí, pienso que aquí voy a terminar esta parte del video. Está interesante, me está gustando. Y quién sabe qué más va a haber aquí adentro. Nos vemos para otro video. En la segunda parte de este video. Dios lo bendiga. Adiós. Hola, muchas gracias por ver el video. Después de que chequeé los papeleos y las cartas, el correo, los nombres y miré este nombre y miré ese nombre, averigüé que la señora era una actora o actriz, como me dijeron. Falleció la señora, me parece que era el año pasado y por eso me parece que vendieron la unidad. Es parte de la vida, que descansa en paz. Y eso es lo que pasa muchas veces en este negocio. Lástimamente, pero es parte de la vida y la facilidad allí. Necesitan seguir con el negocio, necesitan rentarle a otras personas y por eso es que venden las cosas. Dan como 3 meses para que las personas hagan los pagos y si no los hacen es cuando las ponen en subasta. Y todavía faltan muchas cosas allí atrás. Unas cosas salieron interesantes. Me gustan las unidades viejitas porque nunca sale lo que le va a salir a uno. Ahí le van unos saludos, gracias a todos por ver. Saludos a La Estrellita Bonita, José Ortiz, Luis Alberto de la O, Yanni García de parte de Jesús Montoya, Verónica Martínez, Edgar Hernández, Tania Castillo de Tijuana, Naún Martínez de Virginia, Angélica y su esposo Jaime Guillermo Aguirre Carrera, Vicente Chávez Pérez de México, Maximiliano Candía, Ángel Valle, Jorge y Karina Marroquín, Beto León Cornelio, Cosi de Veracruz, Iván Martínez Yadó. Saludos a Jungla Corp, la mejor publicidad en Florida. Carlos Reyes Montoya, Lucas Ezequiel Moya Mena. Y saludos a Nico Luna de Durango, México. Benjamín González de Ecuador. Mascarita Reyes. Alfredo Guzmán de San Quintín, BC, México. Gabriela Martínez. Oscar Uriel López de Novalto, Sinaloa. Xiomara y Carolina de Virginia. Y saludos de parte de su mamá. Saludos. Kelly Bernal, Lauti Villalba y Matías Villalba. Belén Chávez y Julio César de Puebla, Patricia León Fitz de Puebla, Eduard Ipuana, Charlie Chácharas de Pittsburgh, California, Diego Barragán de Jalisco, Blanca López de Culiacán, Sinaloa. Saludos a Cambarro, Guanajuato, Fernando Mardones, Gloris González de Chicago, Mari Velázquez de Puebla y saludos para Cihuatanejo. Muchas gracias a todos por ver el video. Me gustan muchas de las cosas viejitas cuando encuentro papeles o cosas que son viejos, como retratos de todo eso, como que me emociona un poquillo porque no sé, no mira esas cosas todos los días y como que me fascina eso, man. Me gusta mucho. Me parece que va a ser 4 partes de este video porque la unidad está un poco grande y las cosas viejitas me gustan, me gusta enseñarlas. Y también sé que a todos no les gusta eso, pero las cosas antiguas me gustan, man. Me gusta apreciarlas, También me gusta ir al remate de Alameda. Quizás un día voy para allá y grabo un poco para que vean cómo es más o menos. Bien muchas cosas viejas. Y eso es todo para este video. Nos vemos en la parte 3. Que Dios los bendiga. Adiós.